10:10 de la mañana en la República Argentina y ya tomamos contacto y comunicación con nuestro gran amigo, el señor Juan Pablo, el contador, Juan Pablo Enrique. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo va todo por allá? Bien, cerrando esta semana de confinamiento obviamente. Y bueno, la verdad que con mucho cuidado, con mucha preocupación, pero viendo que se están llegando las vacunas en nuestro país y seguramente van a llegar en más cantidad a cada lugar de la República Argentina. Y bueno, y para entrar un poquito en lo económico, me he dedicado a ver un poco Durán Barba esta semana. Muchos arrugan la cara acá, ¿no? Pero bueno, desde que dijo esto, mirá, el gobierno de Macri si hubiera caído con esta pandemia, presté atención por dónde anda ese hombre en el discurso, ¿no? Durán Barba, que recordemos, tuvo muchísimo que ver en la reciente elección de Ecuador. Sí. Y determinó que otro exponente de la derecha ecuatoriana sea el presidente de la nación, trabajando mucho el sentido común de la población, como hizo acá en la Argentina. La verdad que es una... Como una lo hizo cabecita... Steve Bannon en Estados Unidos, con el BRICS en Europa. Sí, lo que sí me parece es que no hay que menospreciar la capacidad de esta gente, que yo sobre al contrario, todo genera y realiza un diagnóstico muy acertado de la población que tenemos. Totalmente, yo no menosprecio, no. Uh-huh. Inclusive ayer tuvieron un mano a mano muy interesante con Juan Grabois, uh-huh. Y la verdad que los fundamentos de Durán Barba son muy reales y son cuestiones que terminan pasando, ¿no? O sea, bueno, pero eso es el mundo que hay que entender también, ¿no? De cómo se está manejando. Hemos llegado a tener a Trump, a Bolsonaro. No es inocente el tema comunicacional, y yo vos sabés que en varias editoriales que he hecho me preocupa, y te lo dije a vos, la comunicación del presidente, el entorno comunicacional del presidente, y más escuchando a Durán Barba, a Steve Bannon. Te pueden generar repulsivo los tipos, pero hay cuestiones que no se están haciendo bien. Y lo de Macri no fue inocente, no solamente en el 2015, a ver, en un contexto que medianamente el país estaba bien. A eso te quería comentar. Claro, ¿no? Estaba el otro día una editorial vinculada con esto. Argentina, a ver, pasemos en limpio. Argentina en el 2015 tenía 40% de su PBI de endeudamiento, es decir, estaba prácticamente desendeudada. Bajo prácticamente desempleo. Pleno empleo, 5,7% de desempleo. Actividad productiva, industrial creciente. Ese año la Argentina creció casi el 3% del PBI. La participación de los trabajadores en el salario era de las más importantes en toda nuestra historia. Y así todo, el proyecto popular, que en ese sentido encabezaba Cristina, no pudo convencer a la mayor parte de la población. Fíjense ustedes si los medios de comunicación no tendrán importancia, Totalmente. ¿no? Que vino un gobierno de derecha justamente a desarticular todo lo que se había hecho bien. No es que vinieron a recomponer las cosas que faltaban. No, vinieron a desarticular todo lo que se había hecho bien y se produjo una tremenda licuación de los salarios desde aquel tiempo a esta parte. Argentina tenía un promedio de $1.600 de salario real y hoy estamos en alrededor de $700. Es una locura cómo ha perdido poder adquisitivo la población en todo este tiempo, y es el trabajo de estos exponentes. Obviamente, yo recuerdo que estaba el programa de Jorge Lanata los domingos a la noche, que medía 30 puntos, y que todos los sectores medios de la Argentina consumían ese producto y eran totalmente, en gran parte, manipulados por ese discurso. Estuvo el efecto Nisman, toda una serie de situaciones que contribuyeron a que Mauricio Macri sea el presidente de la Argentina, y después de haber hecho el descalabro que hizo en todo el país durante 4 años, en el 2019 sacó el 40% de los votos. Bueno, es una amenaza latente. La levantada que tuvo Macri para llegar a las generales, después de la terrible derrota que sufrió, y que el tipo salió con el sí se puede y no se inunda más y todas esas cuestiones, que salió él a recorrer el país,
pero fue acompañado con esto que estamos hablando de medios, redes sociales, que la trabajan muy bien. O sea, el ministro, el jefe de gabinete, Marcos Peña, además de manejar el gabinete, manejaba todo este tema de redes sociales, troll y todas estas cuestiones, ¿no? Y bueno, es la crítica se le está haciendo por dentro del Frente de Todos, ¿no? Gente relacionada a los medios como Roberto Navarro y un montón de gente, Daniel Rosso, bueno, Cinta Altadiano, la escuché también, de hacer esta crítica. Si no hay una reacción en el modo comunicacional, Navarro, y lo contacté y lo comprobé, dice, fíjense los videos que los debe pagar fortuna Alberto, que la Presidencia de la Nación, los videos comunicacionales, por ejemplo, del 25 de mayo, otros videos que Alberto tiene y que tiene muchas cosas buenas para informar, en algunos casos llegan hasta 30 veces compartidos, nada que ver con lo que te pueda decir Feynman, Babi Echecopar, todas esas cuestiones, o la misma Canosa. Sí, no hay una estrategia de comunicación. Hoy el programa más visto del cable es el programa de Babi Echecopar. Es una permanente configuración ideada para destilar odio. Es oda a la cloaca eso. Sí, no, es tremendo, pero bueno, habrá que seguir batallando desde donde se pueda. Medio que no podemos hacer mucho más que marcar eso que está ocurriendo, que en definitiva después trae consecuencias peores, ¿no? Y acá lo único que pretendemos es que vengan gestiones que gobiernen para las mayorías populares. Y entrando un poco en ese tema, ayer salió una noticia que seguramente no tiene mucha repercusión, pero es que es muy importante. A ver, el gobierno de Néstor y Cristina generó la moratoria provisional. Sí. Y en el año 2003 teníamos solamente el 60% de personas en edad de jubilarse que habían accedido al beneficio provisional. Hacia el año 2015 prácticamente el 100% de personas en edad de jubilarse tenían el beneficio, ¿sí? Lo cual es una política de reparación histórica que a lo largo de los tiempos ha existido muy pocas veces en el país y que tiene que ver con reconocer el trabajo de gente que ha quedado fuera del sistema, ¿no? ¿Qué pasó? Vino el gobierno de Mauricio Macri y cortó esa moratoria. Bueno, ayer salió una medida de ANSES que tiene que ver más que nada con reparar el trabajo de las mujeres, que son generalmente las que terminan haciéndose cargo de las tareas del cuidado. Casi el 80% de las tareas del cuidado son realizadas por mujeres y se va a hacer una medida por parte del ANSES para reconocer aportes a aquellas mujeres que no llegan con la cantidad de años en función de la cantidad de hijos que tengan y demás. Se está configurando y seguramente va a salir la normativa en muy pocos días, pero lo importante de esto es que se van a incluir alrededor de 200.000 mujeres que hoy tienen edad de jubilarse y que no pueden hacerlo porque en su momento se cortó la moratoria. No, y no tienen los 30 años de aportes, ¿no? Exactamente, no llegan con los 30 años. Porque ahí hubo una patronal que no aportó. Bien, o quizás también se dedicaron a criar hijos, ¿no? También. Fíjense que criar hijos y las tareas del cuidado del hogar para el sistema no son reconocidas como tales. Se está trabajando, y muchos desde la heterodoxia lo venimos planteando, en reconocer a través de un ingreso a las mujeres, o en su defecto hombres, pero son prácticamente nulos la cantidad de hombres, son todas mujeres las que realizan la tarea del cuidado, un beneficio por parte del Estado porque es una tarea que no ha sido reconocida, que vendría muy bien para el incremento de nuestro PBI, para el crecimiento de la economía, y que en gran cantidad de países europeos donde tienen la mejor distribución de la riqueza, este tipo de políticas ya se lleva adelante. Entonces me parece que habría que empezar a pensar en este tipo de cosas que obviamente reducirían drásticamente los niveles de pobreza y de indigencia que tiene la Argentina. Totalmente. Y aparte esto, volviéndolo, esto es un hecho que hay que destacar y comunicarlo, ¿no? Porque después uno ve la causa, la persecución, las operaciones que le han hecho a Amado Vudú, ¿no? Uf. ¿Y cuánto tiene que ver esto? Esta decisión, este proyecto que le llevó a Néstor y a Cristina y que enseguida lo tomaron cuando lo llevó Vudú
y que lo implementó Cristina, de este fondo, que en vez de irse para los accionistas privados, de esos accionistas privados de esa AFJP, era parte del Grupo Clarín, era La Nación. ¿Cuánto tiene que ver las operaciones de prensa y que es más fácil decir, no, pero Vudú ahora le van a dar un crédito, ya está? No le van a dar ningún crédito porque entraron de un IP falso y fue una operación de prensa que tuvo que salir Vudú a defenderlo solo. Eso también me preocupó, que gente del Frente de Todos no haya salido a pegar el espaldarazo que hay que ante una infamia, ante una mentira, ante una operación de prensa, a defenderse de otra operación más. Y fue Vudú el que creó este fondo, no sé si este es el mismo, va al mismo fondo, pero algo similar, para que el Estado pueda retribuirle a aquellos que habían quedado fuera del sistema. En este caso eran las pensiones y jubilaciones. Sí, esto es algo que siempre lo pregonamos, y para mí Vudú fue el mejor ministro de Economía que tuvo la Argentina desde la apertura democrática para aquí. 2010-2011 fueron los mejores crecimientos del país, con mayor distribución de riqueza, con la mejor implementación de políticas sociales, y cuando él fue titular de ANSES le llevó nada más y nada menos a Néstor y a Cristina la idea de estatizar los fondos de jubilaciones y pensiones que estaban yendo a las arcas privadas en una política totalmente corrupta, implementada, hay que decirlo, por un gobierno peronista en la década del 90, cuando era Domingo Felipe Cavallo el ministro de Economía. Domingo Felipe Cavallo, que quizá ha sido uno de los personajes más nefastos de nuestra historia y que nunca pasó por el banquillo de los acusados, y ha tenido que ver en cada una de las cuestiones más. Ese tipo, si tendríamos una real conciencia, debería estar preso y debería tener una enorme condena social. Estoy seguro que la mayor parte de la gente condena a Vudú, pero ni sabe quién es Cavallo, y eso habla de la falta de conciencia que tiene gran parte de nuestra ciudadanía. Y ya es mucho pedirle que sepan quién es Martínez de Oz. No, sí, bueno, Martínez de Vudú Cavallo es de la escuelita de Martínez de Oz, digamos, y Sturzenegger, que fue partener en el gobierno de la Rúa y en el gobierno de Macri, fue secretario de Política Económica de Cavallo en el gobierno de la Rúa, fue presidente del Banco Central en el gobierno de Macri, y la mayor parte de la población seguro que no lo conoce, y formó parte de los saqueos más extraordinarios que se realizaron en la Argentina. Vudú lo que hizo fue aplicar una idea que tenía un sentido popular, y era tocar los intereses de los privilegiados, ¿no? Había un negociado tan gigantesco con los AFJP, que había grupos poderosos como Clarín, y por eso no se lo perdonen, que a través de las acciones compraban y vendían, hicieron un negociado extraordinario, saqueando al Estado y poniendo en riesgo las jubilaciones de todos los trabajadores argentinos. Entonces, esas batallas culturales, económicas, sociales y demás, las tenemos que dar, y tenemos que reivindicar a aquellos funcionarios políticos que hicieron las cosas bien, porque de lo contrario perdemos cada una de las contiendas, digamos, y vienen los Durán Barba, te diagnostican un escenario poblacional de una determinada forma y te venden un dirigente político como si fuera a vender una mayonesa o una Coca-Cola. Necesitamos estudiar y profundizar los temas y ver cuáles son las políticas que le hacen bien al conjunto de la población. Cuando se jubila una persona que está en edad de jubilarse es porque hay un Estado presente, porque se llevan adelante medidas que tienen que ver justamente con reparar años y años de población que quedó fuera del sistema y de aportantes que no hicieron lo que tenían que hacer. Vamos a esto que tiene que ver dato, mata, relato, así lo vamos a encabezar, porque Argentina es el país del mundo que más apoyó a trabajadores en este contexto de pandemia, ¿no? Tampoco lo vi mucho, estamos entre los 5 países del ranking mundial: Argentina, Austria, Suecia, Francia y España, y realmente hubo un apoyo, y esto lo un demuestra. Apoyo muy importante. Exactamente. Y tenemos que, en este sentido, que es la discusión que tenemos a veces con algunos compañeros, evaluar de dónde partió la Argentina para llevar adelante esta pandemia, porque si no es como que nosotros no somos Suecia, no somos Noruega, no somos Dinamarca, no somos los países
más desarrollados del mundo. Somos Argentina, que tiene el mayor nivel de endeudamiento, y a pesar de esa situación, y yo creo que tuvo que ver mucho algunos fallos adversos, como fue el de la Corte, la Argentina vino y profundizó la ayuda en términos sociales y a los trabajadores. Vos más que nada estás hablando del Repro 2, que se lanzó el otro día, que es un aumento de 18 a 22 mil pesos en cuanto a ayudas para los trabajadores, para que las empresas no despidan a sus trabajadores, los sostengan, y el Estado hace el aporte del salario ese mes, de un salario complementario, un salario que viene a paliar esta difícil situación que se está atravesando. Estamos hablando de una importante inversión por parte del Estado Nacional, de las más importantes en el mundo, ¿no? Eso hay que reconocerlo. También se lanzó esta semana una campaña de 6.000 millones de pesos para sostener a las empresas que están ligadas al rubro turístico, que han sido de las más afectadas por esta pandemia. Y una cosa muy importante, cuando dábamos el dato el otro día de que el 62% promedio de jóvenes menores a 14 años está en situación de pobreza, primero tenemos que decir que cuando Macri dejó el gobierno había prácticamente el 60% de jóvenes de 14 años que estaban en una situación de pobreza. Es decir, que no es que surgió esto de la nada, venimos de una situación angustiante dejada en 2019 sin pandemia. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Aumentó los montos de las tarjetas alimentar, que eran hasta gurises de 9 años, hasta los 14 años, ¿no? Y pasamos de un universo de 1.800.000 a un universo de 4 millones de jóvenes argentinos que mínimamente van a tener garantizada una mejor calidad de vida, sobre todo en algo tan esencial como es alimentarse para poder vivir, ¿no? Siempre le exigimos más, porque este es un proyecto popular que vino a reparar las injusticias, y cuando por ahí vemos que hay escenarios de equilibrio fiscal, pretendemos que exista desequilibrio fiscal no para desguazar la economía, sino para atender las urgencias sociales que este tiempo histórico demanda. ¿Qué significa, contarle a los oyentes, este fuerte apoyo que ha recibido Alberto Fernández en la renegociación de la deuda? Fuerte apoyo nada más y nada menos que de Alemania, de Merkel. Y eso creo que tiene que ver, es un estilo muy albertista, ¿no? De generar consensos por todas partes, es lo que se denomina la rosca política, y no es menor en este tiempo. Ahora hay que ver bien bajo qué tenor, qué es lo que vamos a terminar pagándole al Fondo Monetario Internacional. Es fundamental tener el apoyo de las grandes de los grandes países que integran el Fondo Monetario Internacional, pero también después habrá que leer la letra chica para ver cuál es el tenor. El qué y el cómo lo vamos a pagar. Exactamente, el qué, cómo vamos a pagar, y después qué discusión interna vamos a dar en términos de que los culpables verdaderos de este saqueo que fue el endeudamiento realizado por Macri vayan a la justicia, y en todo caso respondan con los recursos de una vez por todas ante semejante descalabro, ¿no? Pero en términos de negociación es muy positivo que los países más importantes del mundo que integran el Fondo Monetario estén apoyando a la Argentina en esta negociación, que ojalá sea fructífera. Todo lo que tenga que ver siempre con el fondo hace un poquito de ruido, pero nosotros no nos estamos yendo a endeudar, sino que estamos yendo a reparar el endeudamiento que se produjo en la gestión anterior. Aporte solidario, bueno, ya está la lista de los millonarios que hicieron juicio para no pagarlo, ¿no? Estos magnates, estos popes de la economía, ¿no? Que se resisten judicialmente, van a la justicia, los muchachos se sienten más conforme, más contenido ahí, a pagar este aporte solidario extraordinario, ¿no? Esto es para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. ¿Qué información tenés de eso? Sí, salió una información esta semana de que desde la AFIP se va a embargar a aquellos contribuyentes que no hayan pagado, justamente, que son los menos, la mayoría contribuyó, pero en este caso hay algunos importantes, por ejemplo Tevez o por ejemplo Magneto, uno de los CEOs del Grupo Clarín, que no quisieron pagar, y que el Estado está generando todos los elementos necesarios para embargarle sus bienes
y exigirles que contribuyan en algo que tiene que ver con una ley nacional, ¿no? Pero me quedé pensando en el Fondo Monetario Internacional. Ajá. Y acá hay un dato importante que fíjense, ¿no? Esta semana hicieron declaraciones los funcionarios del Fondo Monetario Internacional de que con el importe de 50.000 millones de dólares aproximadamente el mundo podría hacer frente a las urgencias más importantes que demanda la atención de la pandemia, ¿no? Y cuando escuchamos mucho ese importe, esa suma, hay que pensar en la herencia, ¿no? Sí, pero se nos vino a la cabeza los 57.000 millones de dólares de endeudamiento argentino, ¿no? Entonces, fíjense... La herencia de Macri. Yo diría, con la el pesada, la verdadera Macri, pesada herencia ahí. Con el endeudamiento de Macri, según el FMI, se podría salvar al mundo de la pandemia. Sería una cosa así, el título para algún medio, que obviamente ninguno se hace eco de ese tipo de cuestiones, pero... sería importante que reflexionemos acerca de eso, ¿no? Y que empecemos a buscar de esos 57.000 que terminaron llegando a 44, en qué obra están, en qué escuela están, en qué jardín están, en qué le mejoraron la calidad de vida de la gente, porque uno sale. Yo ayer veía las declaraciones, porque lo sigo al expresidente en sus redes, sí, que salió a hablar del endeudamiento de la Argentina con Venezuela, bla, 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 bla. Todo bajo una total impunidad, y me parece que debería existir una condena social. Estamos ante una grave crisis, más que nada desatada por lo endeble que dejó la Argentina este muchacho, y que tenga tanta impunidad para salir a hablar después de haber endeudado tanto al país. Y justamente el otro día se realizó el 25 de mayo, ahora viene el 9 de julio. Estamos en una época donde tenemos que rediscutir si tenemos una verdadera independencia, si tenemos una verdadera soberanía, ¿no? Con estos niveles de endeudamiento que siempre son los que nos ponen un pie para poder crecer y para poder desarrollarnos. Esa es la cuestión. Macri, que sigue hablando y sigue mintiendo. Ahí un médico médico argentino que está en Estados Unidos dijo que la vacuna no la pagó Macri. Digo, no, hasta en eso. Otro. Exactamente. Vos sabés que, por último, y para destacar en esto de la actualidad ya política y la realidad, pasaron dos hechos, y ayer lo hablábamos acá, totalmente que preocupan, hechos que ponen... para mí hay que estar en estado de alerta, ¿no? Dos hechos que tienen que ver con esto de la agresión. Bueno, lo que pasó en Bahía Blanca poniéndole esa bomba, que la verdad que fue muy minucioso. Hicieron estallar un local del Frente de Todos en Bahía Blanca. Y hay que tomar eso como relevante y preocupante a la vez. Y también ese intento acá en la provincia de Entre Ríos, el intento que tuvieron los que fueron a la casa del gobernador, de Gustavo Bordet. En este caso coinciden, ¿no? En el mismo partido, estamos hablando tanto en Entre Ríos como pero a ningún partido le debería pasar esto, y está pasando. Lo de la bomba, esa bomba que hicieron estallar, es un mensaje muy duro, y con los mensajes a través de redes sociales, a través de los distintos operadores de prensa, de odio que están largando, meter una bomba y no darle la relevancia que se le ha dado a esa situación, meter a la bomba a un local partidario, aclaro, sea cual sea, o ir a la casa del propio gobernador a hacer una protesta. Bueno, lo hizo Bullrich a la Quinta de Olivo, presidente del partido de la oposición. Son cuestiones que me dejan preocupado, Juan. Sí, totalmente, coincido plenamente con vos. Son hechos que se han naturalizado por gran parte de la dirigencia. Inclusive a mí me gustaría que hubiera habido mayor cantidad de expresiones al respecto, porque no hay que justificar la violencia bajo ningún punto de vista y bajo ningún bajo ninguna organización política. Esto hace acordar a los tiempos más nefastos que vivió el país,
y me parece que hay que repudiarlo con nombre y apellido en todos los órdenes, tanto lo de Bahía Blanca como lo realizado el gobernador, y me parece que tiene que ver con una clara tendencia justamente, y volvemos siempre a la comunicación, al nivel de odio que se engendra desde los medios de comunicación hacia los sectores vinculados al Frente de Todos. Nosotros recién estábamos hablando del expresidente, pero en ningún momento planteamos la necesidad de que vaya la gente a hacerle un scratch a su casa. En todo caso, que se armen desde el Poder Judicial las causas con todos los materiales y los hechos específicos que hay, y que vaya y dé las explicaciones en la justicia, pero nunca generar hechos vandálicos y demás. Se comprobó que justamente la gente que había realizado el atentado de Bahía Blanca tenía vínculos con el sector de inteligencia del gobierno de Mauricio Macri. La verdad que hace muy mal al país, y eso me parece que hay que ponerlo en clara alerta, que no debe ser para nada naturalizado, que debe ser totalmente repudiado, para evitar de que sigan ocurriendo este tipo de cuestiones. Y Viviana Canosa pidiendo quemar la casa de gobierno. Bueno, sí, y Viviana Canosa, que a su vez es uno de los programas más vistos en el cable. Ahí está. Aunque a uno le parezca mentira. Hay gente que consume eso, que consume odio. La verdad que consumir odio permanentemente, totalmente irracional, ¿no? Están planteando tomar líquidos y no cuidarse de una pandemia. Es muy irracional todo. La verdad que no nos conduce a nada bueno todo eso. Pero bueno, habrá que marcar las diferencias y habrá que generar y construir desde el amor y desde el acompañamiento, desde la contención, aquellos sectores que la pasan mal, que es la mayor parte del pueblo argentino en esta triste actualidad que nos toca atravesar. Juan, te agradezco por el tiempo, sé que estás en pleno trabajo, hasta la semana que viene. Abrazo grande, que pasen lindo, y ojalá la semana que viene, cuando hablemos, Racing haya pasado la final. Exactamente. Nos quedamos sin unos chilenos que vienen jugando muy bien. Es como que si Martín Fierro de la década del 80 perdiera a Tarabini y a Acevedo. Arias, el mejor arquero que he visto en este último tiempo en la Liga Argentina es Arias, no hay con qué darle. Impresionante. Y bueno, Mena es un lateral izquierdo de novela también. Pero bueno, está Chancalay. Estamos perdiendo mucho con este partido, y que no puedan estar estas figuras. Veremos qué hace. Está Chancalay, el entrerriano ahí. Sí, una página aparte para el entrerriano Chancalay, joven de Viale, de la ciudad de Viale, que la viene rompiendo y seguramente tendrá destino europeo. Ojalá sea así. Abrazo grande, buen fin de. Abrazo para ustedes, chau. Juan Pablo Enrique en la mañana de La Fonda.